Buenas para todos, mucho gusto, mi nombre es Jonathan Montalvo Sala y en esta oportunidad los voy a estar acompañando en esta capacitación de primer auxilio. El tema a tratar se denomina evaluación inicial. Pero ¿por qué evaluación inicial? Resulta de que la valoración inicial es uno de los procesos más básicos y primordiales que nosotros debemos realizar a todo paciente siempre que amerite la prestación de primeros auxilios. Para ello nosotros vamos a ver que existen una serie de siglas como la X, A, B, C, D, E, que es la cual vamos a ir desarrollando en la medida en que vamos avanzando. Este procedimiento o esta evaluación que nosotros realizamos la podemos realizar a personas ya sea por enfermedad, por traumatismo o cualquier tipo de eventualidad, como ya lo habíamos mencionado. Por ende vamos a partir inicialmente de lo que es la parte de la atención prehospitalaria, que no es nada más ni nada menos que aquel conjunto de medidas que se le brindan a un paciente que haya sido víctima ya sea de una urgencia médica, en este caso ya sea por enfermedad o por cualquier evento traumático, antes de ser trasladado a un centro asistencial. Entonces podemos decir que los primeros auxilios son las primeras ayudas no médicas que se le brindan a un paciente en el lugar que ha sufrido un incidente ya sea traumático por enfermedad antes de ser trasladado a un centro asistencial o antes de la llegada de personal especializado. Vamos a tener que la valoración inicial tiene 4 componentes esenciales, que uno de ellos es la activación del servicio de emergencia médica o SEM, aseguramiento de la escena, evaluación inicial y transporte al hospital más adecuado. Esto es algo que tiene mucha relevancia y es algo que es muy importante, y es el simple hecho de que no todos los hospitales son los más adecuados. Habrán unos que, pese a que es el más cercano, no cuenta con todas las características o todos los tratamientos que va a requerir la persona que sea trasladada allí. Iniciando ya con el tema de la valoración de la escena, vamos a tener que lo primero que nosotros hacemos al llegar a la escena, incluso mucho antes de esto, es la utilización de los elementos de protección personal. Y mucho más ahora que nos enfrentamos a una situación en la cual hay un potencial riesgo de contagio por el tema del COVID-19. Entonces, el simple hecho de no utilizar estos elementos de protección personal es algo que nos va a generar muchas contravenciones. Entonces, en la valoración de la escena, no es nada más ni nada menos que todos aquellos procedimientos que vamos a tener en cuenta para eliminar los peligros que allí estén presentes. Porque es que resulta de que si yo no tengo una escena segura para mí, para mis compañeros, familiares del paciente, mirones e inclusive el paciente, yo no puedo entrar a realizarle ningún tipo de atención, ya que se está colocando muy en riesgo la vida de las personas que van a prestar este tipo de atención. De la valoración del paciente y aseguramiento de la escena, entonces tenemos que inicialmente debemos contar con algo fundamental, que es el tema de la preparación. Y en la preparación encontramos que tenemos lo que es la parte de capacitación y entrenamiento. O sea, nosotros nos capacitamos para adquirir ciertas habilidades, pero sin embargo, en la medida en que va pasando el tiempo, esas habilidades y esas destrezas que hemos adquirido mediante una formación se van perdiendo considerablemente, y es por ello que debemos tener en cuenta que los entrenamientos y los reentrenamientos
cumplen un papel muy importante y es hacer de que estas habilidades o inclusive que se vayan creando muchas más destrezas para cada una de las personas que forman parte de nuestra brigada. Nosotros podemos estar capacitados, debemos tener todo el entrenamiento posible, somos los super saiyajines en el área, pero ¿qué sucede? Que habrán circunstancias, habrán situaciones en las cuales yo no cuento con las herramientas y los equipos necesarios para garantizar que la atención que se le va a brindar a esa persona sea idónea. O sea, en la medida en que yo tengo mejores equipos, mejores herramientas, pues el nivel de atención para el paciente va a ser mucho mejor y va a garantizar con mayor eficiencia los resultados. Por otro lado, hay algo bien importante que nosotros no debemos de cuidar y es el tema de las condiciones físicas y las condiciones mentales que debe tener una persona para poder realizar dichas tareas. Sí, porque es muy feo que salga el brigadista o salga la persona que va a realizar la actividad de socorro y llegue hasta donde está el paciente y le diga: central, necesitamos 2 camillas. ¿Cómo así que 2 camillas? ¿No era un solo paciente? Sí, una para el paciente y una para mí. Y en lo del tema mental, pues si la persona que va a brindar la atención de primer auxilio no tiene una capacidad mental bastante serena, hablando del tema de que tiene que estar calmada, o sea, una persona que está alterada, el paciente va a generar cierta desconfianza hacia él, tanto así que no se va a dejar atender. Por otro lado, tenemos el control de la escena. Entonces, en el tema del control de la escena, debemos tener presente siempre lo que es el tema de la señalización del área. Si se da el caso y tenemos la posibilidad, debemos acordonarlo para reducir el riesgo de que algunas personas, por curiosidad, puedan ingresar y generarse daño, ya que esto es un tema bastante complicado en el entendido en que si una persona nueva se genera daño, pues ya esto representaría de que tocaría atender un paciente más que no estaba anteriormente estipulado. Control del fuego y derrames. Pues dado el caso de que se nos presente este tipo de situación, debemos controlar, porque cuando nosotros hacemos un control de fuego y un control de derrame, lo que estamos haciendo es reducir el riesgo para que se dejen de producir las lesiones a los pacientes y eliminar o controlar otros riesgos que puedan derivarse del incidente que nosotros estamos atendiendo. Entonces, en el tema de la valoración del paciente, nosotros debemos tener en cuenta que existen unos mecanismos de trauma diferentes a las enfermedades que van consigo a desatar ciertas situaciones en las cuales la persona puede requerir una atención mucho más especializada. Pero sin embargo, antes de nosotros asegurar la escena, antes de nosotros entrar a hacer esa valoración del paciente, nosotros debemos tener muy en cuenta lo que es el tema de la bioseguridad. Lo que es la seguridad y la bioseguridad son cosas que no se negocian. O sea, no es negociable la seguridad es lo primero. En la medida en que se aplica fuerza para ciertas actividades o en ciertos incidentes donde hay presencia de la misma, pues nosotros debemos saber que existe algo que se llama cinemática del trauma. Y esta se va a basar en ese tipo de procesos en las cuales se genera un análisis de un evento y se van a determinar cuáles son los posibles daños que se pudieron haber generado como resultado de las fuerzas y los movimientos involucrados. Aquí tenemos 2 ejemplos claros. Uno de ellos es un choque de un automóvil
y una caída a diferente nivel. ¿Por qué son completamente diferentes? Porque de pronto en el choque de automóvil, pues nosotros vamos a ver una desaceleración horizontal. En cambio, en la de caída a diferente nivel, pues la desaceleración va a ser de manera vertical. Entonces, en la medida en que inclusive puede la altura en que se va generando este tipo de caídas, van aumentando los daños. También la velocidad en que va viajando el vehículo también puede incidir. ¿Por qué? Porque es que resulta de que cuando un vehículo sufre una desaceleración a causa de un obstáculo, como lo podemos observar en la imagen, vamos a ver que el vehículo inicialmente se detiene. La persona muy juiciosa cuenta con un cinturón de seguridad y el vehículo de detenerse, el cuerpo sigue desplazándose. El cinturón de seguridad genera una amortiguación o un frenado del cuerpo, pero lastimosamente los órganos internos no tienen ese tipo de amortiguadores o ese tipo de mecanismos para poder detenerse. Entonces ellos ocurre lo que se le conoce como el efecto de cavitación, y es que a causa de ese movimiento ellos se siguen desplazando y dependiendo de la velocidad que haya la persona se pueden generar cizallamientos que pueden ser desprendimiento de los riñones, laceraciones en pulmones y otra serie de daños que se pueden generar internamente que desatan hemorragias internas y son una vital complicación porque se le puede generar inclusive hasta la muerte a la persona. Y como son factores internos que no están dentro de, o sea, están fuera de nuestro alcance por el tema de que como es, no podemos percibirlo, no podemos generar ningún tipo de control, se complica mucho más la situación. Entonces, entre los mecanismos de trauma tenemos una caída a 1,5 o a 2 veces la propia altura de una persona. O sea, nosotros caer a 2 veces nuestra altura o a 1,5 de nuestra altura nos puede generar traumatismos que pueden ser hasta muy severos. Incluso caer hasta a la misma altura de una persona le puede generar ciertas lesiones. Por otro lado tenemos lo que es los accidentes que involucran velocidad. Más que todo, los más comunes que nosotros estamos observando son los accidentes por vehículos que día a día cobran muchas vidas de personas que transitan en las vías nacionales. ¿Por qué? Porque este tipo de incidentes tienden a generar una desaceleración o golpes demasiado fuertes a quienes se ven involucrados en este tipo de situaciones. Por otro lado tenemos lo que son rodamientos, aplastamientos o atrapamientos. Fácilmente una persona puede incurrir en cualquiera de estos tipos de situaciones y esto es un mecanismo que puede lesionar no solamente tejidos blandos sino que también tejidos óseos. Tenemos lo que es la parte del TEC, trauma encefalocraniano o más conocido como trauma craneoencefálico, producto de cualquier golpe severo a nivel craneal y a inconsciencia donde se desconoce la causa. El ejemplo que nosotros vemos de la chica que está esperando el bus y el señor que le está generando la atención es uno de los más comunes. Muchas veces nosotros podemos ir por la calle e encontrar una persona tendida en el piso y resulta de que esta persona lo que es quedó inconsciente, pero ahí es donde empiezan a aparecer los interrogantes. ¿Qué le pudo haber pasado? ¿Fue por una enfermedad? ¿Fue por un golpe?
no sé, ¿qué podrá hacer? Es allí donde nosotros debemos tener en cuenta aquella frase que dice que es mejor pecar por demasiada atención que pecar por omisión. Entonces, en este orden de ideas vamos a tener que lo más grave que le puede suceder a una persona es un traumatismo a nivel óseo. En este caso nosotros le vamos a dar un tratamiento a esa persona como si estuviese un traumatismo a nivel óseo. Hablando de las caídas a nivel de mucha altura, tenemos de que si una persona cae de un segundo piso, eso equivaldría a un choque de 30 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque es que resulta de que aquí la gravedad tiende a pasar una factura bastante considerable en la medida en que va aumentando la altura de la cual va a caer una persona en caída libre. Desde un cuarto piso vemos que aumenta considerablemente hasta 50 kilómetros por hora, mientras que desde un séptimo piso 70 kilómetros por hora y un onceavo piso 90 kilómetros por hora. Ya vemos dos ejemplos aquí bastante claros en las imágenes que los resultados no son los más favorables y son personas en las cuales que nosotros podemos presenciar este tipo de incidentes. Debemos estar preparados para lo peor, ya que internamente se pueden generar muchos daños e incluso externamente. En el tema de bioseguridad encontramos de que existen unos métodos de transmisión de enfermedades, entre los cuales tenemos lo que son las partes de las mucosas. ¿Cuál es mucosa? Mucosa oral, mucosa nasal y mucosa ocular. Por ende, ese riesgo de contagio que se presenta a través de estas mucosas es lo que nos obliga a nosotros la utilización de los elementos de protección personales, como cuáles, mascarillas faciales o más conocido como tapabocas, mascarillas, bueno, mascarillas ya dependiendo del tipo que ustedes estén utilizando, preferiblemente que sean unas, por el tema del COVID, que sean unas de amplia filtración, de mucha capacidad. Entonces para proteger, esa me va a proteger a mí lo que es la parte de mucosa oral y mucosa nasal. Para lo que es el tema de la mucosa ocular, vamos a contar con la protección de protectores visuales o monogafas o gafas de seguridad. Tenemos lo que es la parte de la inoculación o inyección. Un ejemplo de inoculación, digamos una picadura por una abeja. Ella lo que genera es una inyección, una punción por una jeringa o cualquier objeto punzante que tenga o contenga un virus o una bacteria que sea potencialmente dañina para nuestro organismo. Tenemos lo que es contacto por piel, y esta como la prevenimos utilizando guantes, ¿de cuáles? Ya sea de vinilo, nitrilos o látex. En ese orden de ideas es importante que nosotros conozcamos de que existen una serie de líquidos corporales e incluso todo líquido corporal es potencialmente infectante. ¿Cómo así? Que tiene la capacidad de transferir enfermedad. Entonces, entre los cuales nosotros tenemos lo que es la parte de la orina, sangre, líquido cefalorraquídeo, vómito, materia fecal, saliva y secreciones vaginales. En estas medidas de precaución, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, aquí lo recalcamos. Entonces tenemos lo que es la parte para la piel, guantes de látex o vinilo o nitrilo. Para ojos, gafas de seguridad
Para nariz y boca, mascarillas desechables. Y nosotros podemos reforzar nuestro sistema inmunológico a través de vacunas, como cuáles, como hepatitis B, tétano, difteria, meningitis, tuberculosis, fiebre amarilla, entre otros. Entonces, de nosotros mismos depende disminuir el riesgo de contagio. Volviendo a lo que es el tema de la valoración inicial, dicho todo lo anterior, pues no nos queda más que decir que es un procedimiento mediante el cual vamos a identificar toda situación o aquellas situaciones que sean visibles que coloquen en riesgo la vida de una persona. Y aquí es donde nosotros vamos a manejar esa frase que dice: problema encontrado, problema solucionado. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar esa valoración inicial? La vamos a valorar con las siguientes letras: X, A, B, C, D, E. Que eso significa heridas sanguinantes, apertura de vía aérea, buena ventilación, déficit neurológico, circulación, déficit neurológico, exposición, como ya lo vamos a ver ahorita. Cuando una persona sufre una caída o cualquier tipo de traumatismo, debemos tener presente que existe algo que se llama los 10 minutos de platino. ¿Qué son los 10 minutos de platino? Van a ser todas aquellas acciones de atención de primer auxilio que nosotros vamos a realizar los primeros 10 minutos desde el momento en que la persona sufre el incidente hacia allá adelante. Sin embargo, después de los 10 minutos de platino, existe otro concepto que se le conoce como la hora dorada. Y la hora dorada van a ser todas aquellas acciones humanamente posibles que nosotros vamos a realizar a la persona que ha sufrido un traumatismo, o sea, ha sufrido cualquier tipo de actividad en la cual se le haya generado una lesión durante los primeros 60 minutos. O sea, que después que la persona ha sufrido el incidente, si esta persona recibe una ayuda especializada durante los primeros 60 minutos o antes de los primeros 60 minutos, esta persona va a aumentar sus probabilidades de supervivencia y de recuperación. Volviendo a lo del tema de las letras que nosotros vamos a utilizar para la valoración inicial, entonces tenemos la X, que es hemorragia sanguinante, vía aérea, control de vía cervical, respiración, circulación, control de hemorragias secundarias, déficit neurológico, exposición y control de hipotermia. Es algo bien importante que nosotros debemos tener, que tanto en la C como en la X lo que se busca es controlar hemorragias. Y por ende, si nosotros llegamos a la C, aparentemente puede que no hayan hemorragias evidentes, pero sí debemos realizar ese control de hemorragia. Pasamos a lo que es el tema de la A, que es apertura de la vía aérea, en la cual nosotros encontramos una persona en estado de inconsciencia, no sabemos qué le sucedió y procedemos a hacer una apertura de la vía aérea para evitar que suceda esto. En esta posición nosotros tenemos que la lengua, al estar en la persona en un estado de inconsciencia y de relajación, ella va a irse hacia la parte de atrás, generando una obstrucción de la vía aérea, impidiendo de que la persona pueda respirar normalmente. Para la apertura de la vía aérea podemos utilizar dos maniobras. Podemos utilizar la maniobra frente-mentón. Podemos utilizar la maniobra, si en caso de que hay traumatismo o sospecha del mismo, la EN, que es empuje mandibular. Esta maniobra que nosotros podemos observar aquí en la foto no es correcta. ¿Cómo sería correcta? Como la estamos evidenciando acá. Frente, mentón. En la B, que es buena ventilación, lo que nosotros hacemos es simplemente valorar
lo que es la respiración. Exe por enfermedad, o sea, frente mentón por enfermedad, y en por trauma. En la parte de la circulación, en caso de que seamos profesionales en la salud, hacemos una valoración de la circulación. En caso de que no, nosotros simplemente lo que vamos a hacer es, después que nosotros utilizamos una mnemotecnia que se llama ACTI, que es A de alerta, que es cuando nosotros, después que aseguramos la escena, tenemos los elementos de protección personal, miramos si el paciente tiene alguna reacción, sigue órdenes, me sigue con la mirada. Si esta persona cuenta con estas características, pues es una persona que está alerta. Si no, pasamos a lo que es la B, que es lo de la parte verbal. Entonces, en la parte verbal, simplemente hacemos un llamado a altura de tobillo. Señor, ¿me escucha? Soy Jonathan Montalvo Salas, C de primero auxilio. No responde, subimos a lo que es la parte de altura hombro. Hacemos un segundo llamado. En ese orden de ideas, si la persona no responde, pasamos a lo que es hacerle un estímulo doloroso, que es nada más ni nada menos que mandarle una señal a través del sistema de receptores de dolor al cerebro para que la persona intente reaccionar. O sea, es como decirle, hey, algo está pasando, reacciona, ya que el dolor en nuestro cuerpo funciona como un mecanismo de defensa para protegernos de ciertas lesiones. Listo, la persona no responde a ese estímulo doloroso, colocamos la mano en el abdomen del paciente y activamos el servicio de emergencias médicas, indicándole a una persona si se encuentra en ese lugar, diciéndole, señor, con una voz de mando, señor, ¿tiene teléfono? Sáquelo, colóquelo en altavoz inclusive, marque el 123, indique que tenga un paciente que se torna inconsciente y que alguien lo está atendiendo. Después de eso, ya si la persona en ese tiempo no ha respirado, quiere decir que la persona se encuentra, o sea, no tiene pulso. Y procedemos a hacer lo que es nada más ni nada menos que RCP. Si la persona respira en ese momento, pues procedemos a hacer lo que es la búsqueda de hemorragias o cualquier otra complicación que amenace la vida del paciente. En este caso, partimos con lo que es la parte de la C. De igual manera, yo a través de este medio, o sea, ya sea correo o WhatsApp, le haré llegar una imagen donde está todo lo que tiene con el tema del flujograma de la valoración inicial. En la circulación, o sea, en la C, si encontramos el caso de que haya una hemorragia, recuerdan, problema encontrado, problema solucionado, e iniciamos los procesos para realizar el control de la misma, ya sea presión directa, que se puede hacer con guante o con una gasa, y posterior a ello vamos a realizar un vendaje compresivo para evitar que se siga propagando o se siga generando pérdida de sangre. Tenemos lo que es la parte que una de las formas en las cuales la persona puede generársele una hemorragia a través de la fractura, y es por ello de que también se debe manejar lo que es el tema de las fracturas en este tipo de circunstancias para reducir la pérdida de sangre. Incluso los huesos, como ellos generan un proceso a través de lo cual se produce sangre, por el simple hecho de ellos están separados, o sea, están rotos, ya se genera una pérdida de sangre. Tenemos lo que es la parte del déficit neurológico, que lo vamos a medir con la mnemotecnia ACT, que era la que ya le había indicado. O sea, dependiendo de que la persona está inconsciente, no responde a ningún tipo de estímulo, pues una persona de que va a tener en materia de déficit neurológico, una puntuación de 4, pero ya eso es algo un poquitico más avanzado. O sea, ya nosotros podemos decir que la persona tiene un déficit neurológico no favorable. O lo mismo sucede cuando la persona responde incoherencias al momento de realizarle la valoración.
Entonces, en este orden de ideas, nosotros hacemos lo que es la parte de la activación del servicio de emergencias médicas. ¿Sí? Si una persona sufrió un golpe, responde incoherencia, llamamos a una ambulancia. Si la persona no respira, no tiene circulación, llamamos a una ambulancia inmediatamente. ¿A dónde? Al 123, donde le vamos a indicar lugar o toda aquella información que nos soliciten a través de este medio. Y en lo que es la parte de la E de exposición, simplemente es exponer aquellos lugares donde se encuentren las lesiones para ver si hay más lesiones o inclusive poder generar una atención mucho más idónea a la lesión que ya se encuentre presente. O sea, si tengo el pantalón y está roto, está, digamos, a altura de rodilla y necesito romperlo para poder acceder a la lesión, tener un mejor control, hay que cortarlo. Tenemos lo que es la maniobra de Heimlich o compresiones abdominales, que es una maniobra que se utiliza para aquellas personas que tienen atragantamiento, y no es nada más ni nada menos que ubicarse entre el ombligo y el apéndice cifoide, que es el lugar donde se unen las costillas. O sea, nosotros medimos, calculamos la mitad, en ese empuñamos el brazo, así como empuñamos la mano así como se ve acá, y vamos a hacer una presión en forma de cuchara de adentro hacia arriba. ¿Cuántas veces? Tantas veces como sea necesario, hasta que la persona expulse el objeto, se trague el objeto o se torne inconsciente. Y en el tema de la E, seguimos con el control de la hipotermia, y es simplemente retirar aquellos ropas o vestimentas que se encuentren mojadas y tratar de reponerle el calor a la persona. Bien. Muchas gracias. De igual manera también les voy a hacer llegar un video en la cual se genera una serie de procedimientos para el tema de control de hemorragia por heridas penetrantes en este caso, y una en la cual se va a generar lo que es el tema del levantamiento de pacientes, o sea, para el camillaje, o sea, o transporte de heridos. Muchas gracias. No me queda más que agradecerle, y posterior a este video les haré llegar otro de sistema comando de incidente.